Di lo que quieres decir. Si pudieras recomendar un solo libro de comunicación interpersonal, sería este. Reed Hudson. Cómo tener diálogos cercanos y sinceros a través de la comunicación no violencia. Oren Sofer. Técnicas para fortalecer tu discurso. Aprenda a escuchar y mantener la calma durante las conversaciones difíciles. Para los maestros y los amigos que me mostraron el camino. Y para mi madre, mi primera maestra, que me dio una base sólida y me enseñó a escribir. Prólogo. De un modo a otro nos pasamos la vida comunicándonos. En la mayoría de los casos el modo de comunicación predominante es el habla. Las palabras que empleamos y el tono emocional que subyace en ellas, la interacción constituye el cimiento de nuestras relaciones y las pautas a través de las cuales trabamos conversaciones determinadas de gran medida la calidad de nuestra vida. Es más, nuestros hábitos de comunicación constituye la planilla de la relación que entablamos con nosotros mismos y con la sociedad en su conjunto. En este libro excepcional, Oren Sofer explora los muchos matices de nuestra manera de hablar y arroja luz sobre los patrones que fomentan el bienestar y la armonía, y sobre todo aquellos solo conducen al aumento de la frustración y la angustia. Las perspectivas y los métodos que exponen constituyen además una clave esencial para la curación y la transformación radical que tanta falta nos hace, no solo como individuos, sino colectivamente dentro de nuestra comunidad y nuestro planeta, recorriendo a su amplio conocimiento en la práctica del mindfulness, la terapia somática y la comunicación no violenta. Oren nos brinda tanto las habilidades como los conocimientos necesarios para que transformemos la comunicación en un vehículo para lograr una intimidad, una honestidad, compasión mayores, orientación a nuestra vida social hacia la consecución de la paz y la equidad. Mediante marcos teóricos claros y una gran caudal de ejemplos y relatos, Di lo que quieras decir nos ofrece una propia herramientas útiles para reforzar la conciencia de nuestros patrones de comportamiento, así como numerosas propuestas concretas para comunicarnos con más afecto y eficacia. Oren recalca el papel fundamental de la empatía a la hora de escuchar a los demás y plantea formas muy precisas de cultivarla. Como él mismo escribe, en la práctica de la comunicación lo fundamental no es lo que decimos, sino de dónde venimos y cómo lo decimos. Plantea ejercicios claros para reconocer y comprender nuestros pensamientos, nuestras percepciones y nuestras emociones y cómo influyen, a menudo sin que seamos conscientes de ello, en las palabras que empleamos y en las motivaciones que hay detrás de ellas. A falta de esa comprensión, con frecuencia nos hallamos atrapados en la maraña de nuestro condicionamiento, sin ver la forma de conectar mejor con los demás ni de alcanzar la libertad interior. Aparte de ser un mapa detallado y exhaustivo para cultivar la sabiduría de la comunicación, este libro contiene muchas otras pequeñas joyas que pueden servirnos de hitos en nuestra vida cotidiana. Una de mis favoritas es esta sencilla afirmación: cuantas menos palabras usamos, pero más sinceras, mayores son nuestra claridad y nuestro poder. Uno de los fundamentos de este libro es la comunicación. Como cualquier otro arte, requiere práctica. Una vez adquiridas las destrezas básicas, podemos empezar a ampliar nuestra forma de pensar, hablar e interactuar y convertir nuestro discurso en un camino hacia una armonía y a una sabiduría vital mayores. Hace muchos años que conozco a Oren, desde que comenzó a practicar la meditación. Es para mí una gran alegría ver cómo ha logrado amalgamar su profunda sabiduría meditativa y su honda comprensión de la comunicación y convertirlas en un método práctico y asequible. Este libro, impregnado de la afabilidad y la lucidez que caracterizan a su autor, es un gran regalo para cualquiera que busque aumentar su capacidad de conectar su claridad mental y su compasión. Agradecimientos. La habilidad de comunicarse se asienta sobre una profunda asunción de nuestra independencia. Como tantas cosas en la vida, ese libro es obra de muchas manos y frutos de incontables interacciones. Por el conocimiento que espero pregne esas páginas, me siento profundamente en deuda con mis maestros. Akaray Munchi, Godmi, Sarama, me abrieron los ojos y me revelaron lo que era posible en esta vida. El trabajo humilde pero constante de Robert Pyron nos produjo muchos el Dharma, la sabiduría, la generosidad y el hábil labor que guía las variables de Han.
Joseph y Michelle, que me ayudaron a madurar, comprender lo que significa ser humano. Sara creyó en mí y me brindó su apoyo en momentos difíciles. Estoy asimismo en deuda con mis maestros en la comunicación no violenta por servirme de guía para traducir la belleza del Dharma en acciones y enseñarme a cómo decir lo que quiero decir. La visión, la lucidez y el efecto me conmovieron profundamente, aprendí muchísimo. Muerto prematuramente de cáncer, el señor Incat. Te echo de menos, Imbad. Quiero expresar en especial mi más sincero agradecimiento a mi amigo colema Mikey, cuyo firme compromiso con los valores y la visión del CNB, comunicación no violenta, continúa impulsándome a superarme y me brinda su sagaz opinión sobre fragmentos de la clave del texto de Katy y Simón. Me dio consejos esenciales con muy poco tiempo de antelación. También quiero dar las gracias a Penny Wassman, que con su cariño y su respaldo entusiasta me abrió las puertas de la comunidad de instructores titulados, y a mis compañeros de BNBC, cuya autenticidad me ha enseñado algo muy valioso acerca de cómo llevar a la práctica estas habilidades. El amable apoyo que me brindaron Steve Hawkinson y Anthony Dwight-Weller contribuyó a mi bienestar y mi sentimiento de plenitud. David O'Neill, editor jefe de Zambala, vio potencial en mis escritos y me tendió la mano. La sagacidad de mi corrector, Matt Zeppelin, ha mejorado el manuscrito. Joe Kelly me ofreció su ayuda y corrigió varios capítulos tras un paseo fortuito. Tengo la buena suerte de formar parte de un próspero círculo de amigos espirituales que siguen cariñosamente planteándome retos y enseñándome lo que es la bondad. Varios compañeros me ofrecieron también opiniones útiles sobre diversos capítulos. Matthew Brent Silver, Donna Carter, Derek Haswell, Sumi London, Ali Miller, Donald Rower, Ben Rubin y Aaron Sofin. Mi madre, mi padre y mi hermano me escucharon y quisieron durante muchos momentos de dificultad mientras aprendía CNB. Eona Won me dio ánimos con firmeza y ternura durante un sinfín de largas jornadas y madrugadas sentado ante el ordenador. También quiero dar las gracias a los muchos amigos de mis listas de correo y redes sociales que me siguieron y animaron durante el proceso. Este libro tampoco habría sido posible sin los alumnos que han asistido a mis talleres, clases y retiros y cuyas valoraciones sinceras me animaron a escribir. Su fortaleza y su valentía siguen inspirándome a diario. Cualquier error es mío. Afortunadamente la vida es un proceso de aprendizaje. Introducción. Lo que decimos importa. Cada uno de nosotros ha sentido alguna vez el poder que tiene la palabra para sanar, tranquilizar o levantar el ánimo. Un solo comentario cariñoso puede hacer que en lugar de darnos por vencidos encontremos la fuerza necesaria para afrontar las dificultades que nos plantea la vida. Todos sabemos también cuánto daño puede hacer las palabras. Los comentarios hirientes, marcados por la ira y la crueldad, pueden romper una relación y esconcer durante años. El lenguaje puede utilizarse para manipular y coaccionar a gran escala, para alimentar el miedo, la guerra, la opresión y promover políticamente el terror. Pocas cosas tan poderosas son también un uso corriente. Las palabras están entretejidas en la undina de nuestra vida. El primer amor, el primer trabajo, el último adiós de un ser querido, los principios y los finales en momentos incontables, entre otros. Cojon Colanon, el viaván de las palabras cuando hacemos partícipes a los demás de nuestros pensamientos y emociones y deseos. Mi padre cuentan que yo era un niño muy locuaz, oren, decía deletreando en las comidas para intentar dirigir las preguntas que salían a bordo de mi cuerpillo. Para reconocerme a mí mismo en tiempo de comiera. Mi fascinación por las palabras comenzó a la edad temprana. Todavía recuerdo la ilusión que me hacía descubrir el significado de palabras compuestas como repolaz, guiación, instante de iluminación en las que los sonidos abstractos se transformaban de pronto dividiéndose en sus componentes más familiares y cercanos. Las palabras son un tipo de magia para estar vivo y ser consciente de tu propia existencia en este planeta maravilloso, con sus bosques y lagos, sus mares y montañas. En este vasto universo, formado por miles de millones de galaxias, es de por sí un misterio. Qué prodigio es mirar un instante a los ojos a otra persona y formar palabras que cuenten algo de nuestras vidas. Los mitos de la creación de numerosas culturas y religiones a lo largo de la historia, tanto orientales como occidentales e indígenas,
reconocen el poder generativo de las palabras y otorgan a la potencia del verbo un papel clave en el comienzo del cosmos. Las palabras tienen en efecto el poder de conformar nuestra realidad. Así como pensamos, percibimos, actuamos. Es más, las enseñanzas de todas las religiones del mundo reflejan una comprensión universal de las implicaciones éticas del lenguaje, es decir, de su potencial para hacer el bien y el mal, e incluyen directrices morales en torno al uso adecuado del discurso. Mi fascinación infantil por el lenguaje cristalizó en el compromiso firme de aprender a usar sabiamente las palabras cuando asistí a un retiro de meditación con el maestro zen vietnamita, poeta y activista por la paz, Thich Nhat Hanh. Su moderna interpretación de la doctrina budista de la palabra correcta resonó muy hondo dentro de mí y me impulsó a aprender todo lo posible sobre comunicación. Aún hoy es para mí una fuente de inspiración. Consciente del sufrimiento que causan el lenguaje no consciente y la incapacidad para escuchar a los otros, me he propuesto cultivar el lenguaje afectuoso y la escucha profunda, a fin de llevar alegría y felicidad a mis semejantes y aliviar su sufrimiento. Sabedor de lo que las palabras pueden engendrar felicidad o aflicción, estoy decidido a aprender a decir la verdad con palabras que inspiren confianza en uno mismo, alegría y esperanza. No difundiré noticias que no sepa que son ciertas, y no criticaré ni condenaré cosas de lo que no estoy seguro. Evitaré pronunciar palabras que puedan usar división o discordia, o ser motivo de ruptura familiar o social. Estoy decidido a hacer todos los esfuerzos necesarios para reconciliar y resolver todo conflicto, por pequeño que sea. Lo que decimos importa, puede que ahora más que nunca. Vivimos en una época de grandes cambios en la que se exige mucho de nosotros. Vivimos en una época en la que cada vez somos menos capaces de escuchar y de oírnos de verdad, unos a otros en sociedad. Una época en la que es fácil que las personas con distintos puntos de vista, creencias u orígenes sean vistas una vez más como el otro. En estos tiempos en que grandes fuerzas de cambio político, social, económico y medioambiental están recorriendo el globo y que ha agrandado nuestra separación del propio ser y de los otros de la vida, hemos de aprender a hablar y a escuchar de un modo nuevo. Hemos de reaprender a percibir nuestro mundo con nuevos ojos, más allá de las estructuras económicas, históricas, heredadas basadas en la competición de la separación con tanta facilidad. Pueden marcar nuestras relaciones personales. El diálogo auténtico es aquel más que el mero intercambio de ideas. Es un proceso transformativo basado en la confianza y el respeto mutuos, gracias al cual llegamos a ver al otro bajo una luz nueva y más nítida. Como explicaba el teólogo David Lochet, es un medio de conocer la verdad del que ninguna de las partes dispone antes de que se dé el diálogo. Resulta desgarrador saber que hasta qué punto somos capaces de hacer el bien y ver, sin embargo, tanta destrucción y tanta violencia. En Japón hay un dicho: las flores de cerezo son hermosas porque son efímeras. Todos tenemos la oportunidad de ejemplar honestamente el tiempo y la energía que nos conceden. Tengo la esperanza de que este libro pueda ayudarnos, aunque sea una pequeña medida, a cobrar conciencia de nuestro potencial para el bien como seres humanos y a manejar las relaciones que conforman nuestra vida cotidiana con una dosis mayor de compasión, sabiduría y bondad. Confío en que nos sirva para transformar los mecanismos de pensamientos y percepción que hacen la violencia que parezca una estrategia viable y que demos en sí un paso más para crear un mundo en el que todos nos sintamos a gusto. Confluencia de aguas. Cuando tenía unos 25 años, hacia el fin de un retiro de 10 días con Mitchell Rocket, el padre de la comunicación no violenta, desayuné con el Dr. Lesgun y su esposa. Había conocido a Ronswell años antes, que estaba ansioso por expresar mi agradecimiento por los profundos cambios que había experimentado en mi vida gracias a su sistema de comunicación. Quería además darle un punto de vista acerca de cómo podía contribuir la meditación, que yo practicaba desde hace mucho tiempo, el proceso de CNB. Esto fue a principios de la década del 2000, antes de que el mindfulness alcanzara la popularidad que tiene ahora. La explicación que la práctica del mindfulness contribuye al desarrollo de la conciencia interior de un requisito imprescindible para poder identificar los sentimientos y las necesidades para mantener nuestra conciencia de hecho, es decir, el núcleo de la comunicación no violenta, y por tanto una pieza esencial que faltaba en el modelo de la CNB. Me llevó una larga alegría y me quedé un poco anotado cuando Roswell me dijo que estaba completamente de acuerdo conmigo. Me contó con cierto desánimo que llevaba algún tiempo tratando de enseñar a la gente a meditar usando un sombrero de jirafa. Una versión modificada con uno de sus guiones característicos. Mirándome desde el otro lado de la mesa con una sonrisa irónica, dijo: quizás esa labor tenga que hacerla tú. Así dio comienzo un perplejio de casi una década durante el cual me he esforzado por conjugar mi conocimiento en la meditación
budista. Con la comunicación no violenta, los materiales que comparto en el lector de estas páginas son las síntesis de tres corrientes bien diferenciadas. La primera y principal es el mindful, atención plena, surgida de la tradición del budismo Trekpa, conectado con los textos de la participación de Sophie, tradición tailandesa en el bosque. Segundo, el método de comunicación no violenta desarrollado por el Dr. Rosger, cuyo libro fundamental es La comunicación no violenta, cómo utilizar el poder del lenguaje para evitar conflictos y alcanzar soluciones pacíficas. Ha vendido más de 1 millón de ejemplares en todo el mundo. La CNV se ha utilizado para la solución de conflictos internacionales y el cambio social no violento, la comunicación interpersonal y la meditación, así como por el crecimiento personal y la sanación. Las últimas metodologías que conforman este libro, así mi formación en la técnica terapéutica creada por el Dr. Peter Levine y denominada experiencias somáticas, que ponen énfasis en el papel de la regulación del sistema nervioso a la hora de resolver traumas. He llegado a la conclusión de que esos tres corrientes constituyen un poderoso vehículo para profundizar en la autocomprensión y transformar nuestros hábitos de comunicación. En mis primeros años de ejercicio contribuí a numerosas sincronías entre este método y las teorías que le sirven a los fundamentos. Mi apasionamiento, que me llevó a envasar intelectuales, como traté de encajar entre los distintos métodos, que buscaba un marco sintético, coherente, que abarca todo lo que estaba aprendiendo. Hizo falta tiempo para que las diversas perspectivas se asentaran dentro de mí y para que me diera cuenta de que eran simplemente formas distintas de comprender la experiencia humana. En algunas áreas de Solpan no tenía por qué ser encajar la perfección para poder funcionar o simultáneamente reforzar unas a otras. Cuando las corrientes de una cuenta fluvial coinciden de una forma, dejan a distinguirse las aguas provenientes de unas a otras. En cierto sentido, esos tres sistemas y sus prácticas corresponden convenientes como su río. Todo individuo en cada uno describe y refuerza distintos aspectos de la experiencia holística. Eso es estar vivo. El enfoque que he dado en la presentación de materiales en este libro es, por tanto, holístico. Aunque no hablo expresamente del Dharma, el lector familiarizado con las enseñanzas budistas reconocerá claramente la presencia de su sabiduría en muchos apartados. Mi exposición de la experimentación somática es también más tangencial, con la salvedad de una sección importante del capítulo 13, acerca de las situaciones conflictivas. En lugar de intentar separar las aguas de las distintas corrientes, me he centrado en crear lo que espero sea una guía asequible a los fundamentos de la comunicación interpersonal, que pueda emplearse para generar cambios concretos en nuestras vidas. 3 pasos, 3 fundamentos. La comunicación humana es compleja. En toda interacción intervienen un sinfín de factores. Nuestras emociones, ideas y creencias entran en juego, tanto de manera verbal como no verbal. Tenemos que conciliar patrones de relación ya establecidos, bien entre dos individuos o entre los grupos y las comunidades a los que pertenecemos. Hay siempre, no obstante, ciertos fundamentos inherentes a la habilidad comunicativa. El planteamiento global de este libro consiste en utilizar 3 pasos para entablar una conversación efectiva. Estos 3 pasos son, de por sí, bastante sencillos. Primera, guiar con la presencia. Segunda, partir de la seguridad y el interés. Tercera, centrarse en lo que importa. Cada paso forma parte de una práctica mucho más profunda y exhaustiva, como 3 piedras firmemente enclavadas en medio de un río tumultuoso. Cada uno de estos pasos es estable y útil en la medida en lo que es terreno sobre lo que se asienta. Así visibilizaré y estar plenamente en el presente tiene como base el ejercicio del primer fundamento de la comunicación consciente. La presencia, a partir de la curiosidad y el interés, enraiza en el terreno de nuestra intención. Centrarse en lo que importa consiste en afinar nuestra atención, es decir, educar nuestra capacidad mental para discernir lo que es esencial y redirigir la concentración de una manera ágil y receptiva. Las 3 primeras secciones de este libro corresponden con la práctica de cada uno de estos fundamentos, mientras que la cuarta y última trata de cómo aunar y conjugar los 3. ¿Cómo usar este libro? Leer un libro sobre comunicación es un poco como leer un manual sobre cómo nadar. Por claro y detallado que sea el texto, no aprenderás a nadar sin meterte en el agua. Este libro está ideado como una herramienta de uso cotidiano. Considéralo una guía de campo para la conversación. Un mapa que describe un paisaje por el que transitas. Es probable que te resulte más útil si avanzas despacio y te tomas tu tiempo para asimilar cada sección a medida que lees. Cada analogía, idea o concepto que planteo está concebido para que lo pongas en práctica. Ponlos a prueba, dales unas vueltas y descubre si te sirven y cómo. En cada capítulo encontrarás sugerencias prácticas sobre cómo emplear estos conceptos y herramientas. Empieza
modestamente, por situaciones poco problemáticas en las que no haya mucho en juego. Retomando la analogía anterior, uno no aprende a nadar tirándose al mar en un día de tormenta. Quizás lo consigas, claro, pero no sin muchas fatigas y sin tragar gran cantidad de agua salada. Además, es menos probable que de ese modo te queden ganas de volver a intentarlo. Resulta mucho más fácil si uno empieza por el lado que no cubre la piscina, a ser posible un día de calor. Del mismo modo, no recomiendo tratar de aplicar estas herramientas de inmediato a las conversaciones o relaciones más conflictivas de tu vida. Primero, aprende a nadar. Perfecciona hasta cierto punto tu destreza. Siempre que sea posible, busque situaciones en las que sea fácil practicar y en las que pueda experimentar y aprender sin contraer excesos de resistencia. Quizás quiera leer el libro con otra persona para tener un compañero o una compañera con quien practicar los ejercicios o prueba las herramientas con un amigo. Miembro de la familia que sea comprensivo cuando tropiece y tetrea en el aprendizaje de un nuevo idioma. Porque así es, en efecto, aprender habilidades comunicativas es muy preciso en aprender un idioma nuevo. Requiere repetición. Cuanto más practiques, menos atrás en manejar con fluidez. Conocer, aunque solo sea unas pocas palabras de otro idioma, te ayudará a empezar a decir lo que quieres. De modo que si te animas a practicar un poco cada día, ya sea mediante ejercicios formales o conversaciones improvisadas, incluso 5 minutos de práctica diaria para esa actividad dará resultados a la larga. Al final de cada capítulo encontrarás un resumen de puntos claves y una serie de preguntas y respuestas. Muchas de esas preguntas se basan en comentarios de estudiantes de talleres y retiros. Tienen por objetivo dar solución a algunas de las dificultades más comunes que pueden salirse al paso. Ciertos nombres o detalles, relatos personales aparecen alterados, pero por respecto a la intimidad de sus protagonistas. A lo largo del texto encontrarás términos clave relacionados con la comunicación consciente. La primera vez que aparece esa cursiva, su definición puede consultarse en el glosario. Las notas que he incluido sostienen ideas referencia que pueden resultar de interés. El apartado Otros recursos contienen propuestas para proseguir con su entrenamiento y enlaces de meditaciones guiadas para practicar ejercicios específicos. Por último, quiero señalar que ese dicto conductor de ese libro, en cada capítulo encontrarás principios que condensan los rasgos distintivos o el objetivo de un aspecto concreto de la comunicación. También encontrarás ejercicios, herramientas específicas que te ayudarán a comprender cómo integra esos principios en tu vida cotidiana. Uno de esos principios es, por ejemplo, cuanto más conscientes somos, más capacidad de elección tenemos. En cuanto a los ejercicios de relajación, algunos pueden hacer mientras lees, otros puedes integrarlos con tu propia práctica comunicativa. El ejercicio de apoyo del principio de conciencia podría consistir en un ejemplo, con indicaciones para realizar una respiración consciente. El peligro de todo entrenamiento comunicativo es confundir la práctica con el principio y empezar a hablar de una manera rígida, mecánica, por intento adherido a una especie de dogma o método. Y aunque los métodos son extremadamente útiles, el estudio de la CNV es de gran parte de ese libro. Me interesa menos seguir un método que aprender a entender y relacionar dinámicas en sí. Dicho de otra manera, intenta no enfrascarte en un método concreto de hablar. Para seguir con las analogías, es un poco como aprender a tocar un instrumento. Tocar escalas es esencial, pero el objetivo es hacer música. Las herramientas y los ejercicios que encontrarás aquí son muy útiles para reorientar tus hábitos comunicativos, pero el objetivo es relajarse, sentirse a gusto y dejarse llevar por el flujo de la conversación. ¿Qué puede esperar? El campo de la comunicación abarca numerosas áreas de relaciones personales y profesionales, habilidades más específicas como la facilitación de grupos y meditaciones aplicadas en estrategias como la diplomacia, la resistencia específica. Este libro no las cubre todas ni pretende hacerlo, se centra principalmente en la comunicación interpersonal, en las relaciones sociales y se interesa en ir más lejos y en la formación y las herramientas que adquieres aquí te servirán como fundamento indispensable para otras aplicaciones. Ese libro está directamente basado en la experiencia personal, lo que significa que también está limitado por una experiencia en ciertos aspectos. En concreto, mi condición como base en la clase. Judío y heterosexual, me he pertrechado mal para llevar a cabo la visión que Marshall Rosenberg expuso en su obra. Todavía me dan escalofríos cuando pienso en lo que dijo en un retiro en Suiza en 2005. Si empleo la comunicación no violenta para liberar a las personas que sufran menos o para que se lleven mejor con sus familiares, pero no les enseño al mismo tiempo a servirse de su energía para transformar los sistemas que integran el mundo, entonces formo parte del problema. Estoy básicamente apaciguando a la gente, animándola para que viva en los sistemas establecidos y empleando por lo tanto la CNV como narcótico. Dedicarse a enseñar la baja a uno de los humos. Sé que aún me queda mucho por aprender, sobre todo en cuanto a cómo quitarme los anteojos, las anteojeras de mi propio privilegio.
¿sí? En la medida en que haya conseguido ver más allá de mi propia condición, este texto y las ideas que contiene pueden servir a otras personas a que se hallen en un contexto social diferente, a aprender a liberarse de su propio condicionamiento e integrarse más plenamente en la danza grupal de la comunicación. Nada me sería más grato, y en los aspectos en los que no haya logrado ver más allá de mi propia condición, sigo practicando la comunicación consciente, como un camino vital de aprendizaje y transformación. La manera más eficaz de abordar esta práctica es un compromiso duradero a largo plazo y aprender habilidades comunicativas. No es algo que pueda hacerse en un taller de un fin de semana, o en un curso de mes o medio, o leyendo un libro con 4 partes. Exige paciencia, interés, dedicación y humildad. Es frecuente sentirse como un perfecto inútil en diversas fases del proceso. En ocasiones hasta puedes sentir que lo hacías mejor antes de probar esas herramientas. Y es lógico que así sea. Aprender cualquier cosa es un proceso de ensayo y error. Es normal que a veces tropieces y caigas de bruces, pero no importa cuántas veces caigas, lo que importa es que vuelvas a levantarte. Recuerda que cada pequeño logro, cada interacción en la que puedas poner en práctica una herramienta o un principio, reforzará tu confianza y establecerá una nueva pauta en tu cerebro. Los cambios en las habilidades comunicativas no se dan de la noche a la mañana. Aprender los hábitos que tenemos requiere tiempo. También requiere tiempo de aprenderlos y adquirir nuevas habilidades. Pero cada minuto que pases aprendiendo vale la pena. Dará fruto a la mejora de tus relaciones y en el aumento de tu bienestar y de tu capacidad de desenvolverte en el mundo. Aprender a montar en bici. Me acuerdo muy bien de lo entusiasta y curioso que era de niño, pero también recuerdo cuánto me costaba meter baza en las conversaciones animadas y vertiginosas que se entablaban a la hora de la cena en mi casa. Guardo el recuerdo visceral de estar sentado a aquella mesa negra de la cocina y sentir una opresión en el pecho y un nudo en la garganta, y el picor de las lágrimas de frustración a punto de saltárseme mientras el resto de mi familia charlaba animadamente, dejando muy poco espacio para mi voz. Encontrar la propia voz, aprender a decir lo que quieres decir y escuchar atentamente a uno de los viajes más gratificantes que pueda emprender un ser humano. Cuando se ha desarrollado la capacidad para hablar sabiamente y escuchar a los demás, se posee un recurso inagotable con el que manejarse en el mundo y transformarlo. En lugar de convertir tus conversaciones en un aluvión insulso de cortesías y amabilidades, las habilidades que te proporcionará este libro te ayudará a sentirte más vivo e integrado. Cuando yo era pequeño tenía una bicicleta Switch azul, con el sillín y el manillar de color rojo. Muchas tardes de verano después de cenar daba vueltas en bici por nuestro barrio, en las afueras de Nueva Jersey, saltando bordillos y corriendo por las aceras bajo robles y sicomoros vestosos. Aprende a comunicarse de manera consciente tiene muchos en común con emprender a montar en bici. Hace falta tiempo. Al principio ayuda a tener rehines para mantener el equilibrio. Contar con alguien que te anime suele hacer que el proceso sea más divertido y seguro. Y cuando quites los rehines tienes que estar preparado para hacerte algunos moretones y rasparte las rodillas o el codo. Pero una vez has aprendido ya nunca se te olvida. Puedes recorrer grandes distancias en la euforia y la trayectoria, llegando así a una autónica delicia. Primera parte, el primer paso, guiar con la presencia. La comunicación eficaz depende de nuestra capacidad de estar presentes. Hablar abierta y sinceramente, escuchar con atención y manejarse en los giros y recovecos inevitables de una conversación requiere un alto grado de autoconciencia. Para decir lo que queremos decir, primero hemos de saber lo que queremos decir. Para saber lo que queremos decir, hemos de escucharnos a nosotros mismos y discernir lo que para nosotros es válido. El primer paso de la comunicación consciente es guiar con la presencia, es decir, que nos mostremos y visualicemos con la mayor plenitud que sea posible. Si no estamos aquí, seguramente estemos funcionando en piloto automático, y si funcionamos en piloto automático es menos probable que nos acordemos de las herramientas que hemos adquirido, que partamos de nuestras mejores intenciones o que tengamos acceso a nuestra propia sabiduría. Guiar con la presencia es un ejercicio complejo y con numerosas dimensiones. En la primera parte del libro vamos a explorar este fundamento esencial de la habilidad comunicativa, nuestra capacidad para estar presentes. Escucharemos un vistazo a la naturaleza de la comunicación humana, a su papel central en nuestras vidas y cómo podemos cultivar la conciencia tanto íntimamente como cuando estemos participando en una conversación. El centro de nuestras vidas. El lenguaje es muy poderoso y no solo describe la realidad, crea la realidad que describe. Cuando venimos al mundo somos criaturas vulnerables y absolutamente dependientes, pero preparadas para adquirir el lenguaje. Desde el momento en el que nacemos, la comunicación se sitúa en el centro de nuestra existencia.
El bebé humano nace con la capacidad innata de aprender cualquiera de los 7 idiomas que hay en el mundo. Durante sus primeras semanas y meses, no obstante, todo cuenta con 2 herramientas para comunicar sus necesidades y deseos: el llanto y la sonrisa. A partir de ahí, nuestro cerebro se desarrolla y las neuronas aprenden a distinguir el ritmo y el sonido y el tono, volumen y el lenguaje humano. Y a esas edades tan tempranas aprendemos muy rápidamente cualquier idioma que las circunstancias o el destino nos deparen. Junto con ese sistema de sonidos, palabras y gramáticas, aprendemos a expresar emociones, a pedir lo que necesitamos y cómo intentar conseguir lo que queremos. Con el paso del tiempo, si todo va bien, aprendemos a leer, utilizar señales sociales, las más complejas, aprendemos a manejar la metáfora, las frases hechas y el humor aprendido. Aprendimos. Todo esto es mediante la escucha, la indagación, la observación y la repetición. Al integrarnos en la familia humana mediante el lenguaje, captamos de manera natural cualquier patrón comunicativo característico de nuestra familia de origen, grupo étnico, clase, género, sociedad y cultura dominante. Algunos aprendemos a que no conviene hacer expresas nuestras necesidades y cuidándonos de los demás. Tratamos de asegurarnos de que alguien cuide de nosotros. Otros aprendemos a conseguir lo que queremos mediante la fuerza y nos afirmamos tratando de parecer lo más fuertes y los más listos. Otros aprendemos que la sociedad no valora nuestras necesidades y nos endurecemos por dentro, desconectando de nuestra debilidad, y a veces que puede que aprendamos que hay espacio para pedir lo que necesitamos y aún así mantenernos conectados con los demás y solucionar las cosas entre todos. La mayoría de personas aprende una mezcla de estas estrategias para satisfacer sus necesidades, por tanto todos contamos con adiestramiento comunicativo, solo que por lo general ese aprendizaje ha sido inconsciente y no intencionado. El contexto de nuestra ubicación social y nuestro medio cultural establece nuestra mentalidad y nuestras creencias y nuestras expectativas vitales las confirman y refuerzan, al menos hasta que algo despierta en nuestro interior y nos dice: esto no va bien. Puede que el detonante sea una relación personal fracasada o problemas conyugales, una pelea que pone fin a una amistad, problemas de comunicación en el trabajo, la lucha por sobrevivir en un sistema que no está diseñado para suplir las necesidades humanas, las penalidades de nuestro mundo y las crisis de las instituciones sociales, o simplemente el hecho de estar harto de la tiranía de esa voz que suena dentro de nuestra cabeza. Lo bueno de todo esto es que puesto en el lenguaje es aprendido. Y dado que nuestros patrones de comunicación y los hábitos emocionales que los impulsan son adquiridos, pueden desaprenderse y reorientarse. Podemos aprender a hablar y escuchar de manera nueva, más acorde con el tipo de vida que queremos llevar y con la sociedad que queremos crear. Podemos hallar nuestra voz, aprender a decir lo que queremos y decir y descubrir cómo escuchar atentamente. Encontrar el propio camino mediante la palabra. En mi caso, punto de inflexión llega cuando tenía poco de 20 años, tras un par de relaciones sentimentales frustradas y después de haber perdido amistades recurrí a las meditaciones budistas que ponen orden en el tumbo que había dentro de mí. Después de un paso de la universidad, acabé viviendo y trabajando en el centro de meditaciones del Innes Meditation Society. En una zona rural en Mindfulness, las enseñanzas budistas le enseñaron a asimilar ciertas cosas y madurar un poco. Así era notable la claridad mental, la bondad y la compasión que se sentía con tanta intensidad mientras se meditaba solía evaporarse cuando, por ejemplo, surgía un conflicto con algún compañero. Aún así, cuando se hablaba de la familia, recuerda la discusión especialmente con un hermano que, digamos, la reflexión acababa levantándose de una silla, estrellándose contra el suelo en el cuarto de esa habitación con la abuela. Todo era dramática. Solo la participación de un taller de comunicación en el centro de meditaciones del trabajo se dio cuenta que podía aludir y mejorar los hábitos del lenguaje. Tras aquel primer taller, que duró tan solo medio día, se quedó enganchado. Hizo un curso de 8 semanas en un pequeño campus cercano. Muy pronto topó con Matthew Roach, el investigador posibles contingencias entre la conciencia contemplativa y la comunicación. Se descubrió años que se habían invertido en la práctica del mindfulness. Constituían un terreno fértil en el que cultivar nuevos hábitos de comunicación. Mis contactos posteriores con la experimentación somática del Dr. Peter A. Levine añadieron una nueva dimensión a mi comprensión del comportamiento humano.
Comencé a ver nuestras pautas de relación como parte integrante de nuestro instinto de autoconservación, supervivencia y conexión social. Desarrollé una capacidad más matizada de observar cómo estos mecanismos evolutivos elementales se despliegan en el diálogo y de ayudar a las personas a desembarazarse de patrones habituales que ya no les sirven. Al mismo tiempo, he llegado a valorar mucho más y de manera más profunda el poder y la complejidad de la interacción y comunicaciones humanas. El universo de la comunicación. La comunicación abarca mucho más que sus componentes más elementales, el habla y la escucha, y es mucho más rica que el mero intercambio de información presuntamente objetiva. Nuestro propósito a la hora de comunicarnos puede ser estratégico, conseguir cierto fin o relacional, conectar, pero en ambos casos la comunicación implica un intercambio significativo que conduce a la comprensión. La comunicación es un proceso de interacción o intercambio que genera comprensión. Esto no es exclusivo del ser humano, casi todos, si no todas, las formas de vida poseen algún tipo de lenguaje, algún sistema de transmisión de información. Los humanos hemos desarrollado en gran extraordinaria la capacidad de enviar y recibir mensajes. Ello es, en parte, lo que nos permite cooperar y crear con resultados tan asombrosos para bien o para mal. Con todo y la comunicación humana no es solo lo que decimos, sino que abarca muchas más cosas, incluye el cómo hablamos, el tono de voz, el volumen y el ritmo, que transmiten gran capacidad de información sobre Lo que sentimos en ese momento, lo que pasamos los unos del otro, hasta qué punto tenemos poder, carencias sobre él, etc. Se trata también de por qué hablamos, qué queremos, cuál es nuestra motivación y naturalmente también incluye la escucha, cómo escuchamos, por qué escuchamos y si escuchamos. Además de hablar y escuchar, la conciencia es otro componente primordial para entrar en juego cuando nos comunicamos. La comunicación La comunicación eficaz depende de nuestra capacidad para prestar atención. Para que el mensaje enviado equivalga a un mensaje recibido tenemos que estar presentes, es decir, hallarnos plenamente en el ahora y ser conscientes del otro. Eso podemos verlo en las situaciones más prácticas. ¿Alguna vez les has dicho a alguien que estaba leyendo o viendo la tele y te ha oído? Habléis del mismo idioma y esa persona oye perfectamente, pero su atención no está centrada en la escucha, no tiene conciencia de ti ni de tus palabras, de modo que la comunicación no se da. Se trata de una verdad tan sencilla y obvia que a menudo la pasamos por alto. La conciencia es fundamento esencial de toda comunicación. Si la comunicación tiene por objeto generar comprensión, la comunicación consciente tiene por objeto generar comprensión a través de la conciencia. Podríamos decir que lo contrario es la comunicación mecánica, o bien tenemos el piloto automático, pues o bien nos dejamos dominar por una narrativa interna, el juicio, críticas, planes y desviaciones mentales. La presencia es una de esas cosas que cuesta precisar mediante el lenguaje y sin embargo determina en gran medida la calidad de nuestra vida. Yo lo defino como la experiencia a estar plenamente conscientes y recibir el propósito, cuerpo en el momento presente. He descubierto que eso es tan importante para la comunicación que todas mis clases propiciándole a los participantes algún ejercicio para ilustrar lo que significa estar presentes en un diálogo. La presencia es la conciencia corporal de nuestra experiencia directa, tanto sensorial como mental y emocional. Uno de los primeros ejercicios que propongo en mis clases, invito a los participantes a compartir un breve relato o anécdotas con un compañero. Empezamos guardando unos instantes de silencio para sentir lo que es estar plenamente presentes y cobrar conciencia del propio cuerpo. Una persona escucha mientras la otra cuenta su historia, ambos con el objetivo de mantener la conciencia y el momento presente. Pasado un minuto más o menos toco una campanilla y pido a todos que se detengan en mitad de la frase si es necesario. Les invito a regresar esa sensación de presencia y a prestar atención a lo que sucede en sus cuerpos. Tras un corto silencio continúan y luego cambian de papel de modo que todos los participantes tengan ocasiones de experiencias. En efecto, la participación que tengan ocasiones de experimentar. Casi todas las personas que hacen este ejercicio comentan dos cosas. Invariablemente, primero, lo rápido que pierden contacto con su cuerpo. Y segundo, lo mucho que les altera la interrupción. A la mayoría de la gente le resulta fácil, exequiable, mantener la presencia en el momento.
estás presente de manera continua resulta más difícil. Lo cierto es que para conseguirlo hace falta entrenamiento. Mantener la conciencia en la conversación es aún más dificultoso. La tendencia a perder presencia es muy fuerte. A menudo la abandonamos tan pronto abrimos los ojos. De hecho, es sorprendente lo difícil que resulta estar aquí en cuando abrimos la boca. Hay numerosas excepciones, claro está, la intimidad que sentimos en una relación de intimidad o los momentos agudos de percepción de naturaleza. En esos momentos experimentamos una profunda sensación de estar conectados. Es justamente la mezcla de la bondad, presencia de la relación del otro con nuestro entorno, lo que otorga tanta potencia a esos ejercicios. Ejercitar la presencia en la relación personal es una práctica muy poderosa. Implica que de verdad nos mostramos al otro y nos exponemos a lo que pueda suceder entre nosotros. Hay, no obstante, varios motivos por los que nos cuesta mantener presente mientras hablamos y escuchamos. Estar cara a cara con otro ser humano nos vuelve vulnerables. La interacción social puede activar el sistema nervioso y por tanto alterarnos. Tendemos a centrar nuestra atención hacia afuera en la persona o hacia adentro en nuestros propios pensamientos, perdiendo aquí la sensación, el vínculo y conexión. Nos falta práctica. En el medio natural, el contacto visual entre primates puede ser una señal de agresión. A pesar del tamaño de nuestro cerebro, cuando nos hallamos cara a cara con otro ser humano, seguimos sujetos a este acondicionamiento adaptivo e inquietante. En ese instante de contacto, nuestra biología calcula hasta qué punto estamos seguros o no. ¿Es un amigo, un enemigo o una posible pareja? A pesar de que con frecuencia opera por debajo del umbral de la conciencia, este condicionamiento determina hasta cierto punto la mayoría de nuestras interacciones sociales para transformar nuestros hábitos de comunicación. Debemos, entre otras cosas, reconocer esta incertidumbre esencial de nuestro sistema nervioso, que dispone de algún modo para afianzarnos serenos. Veremos algún método para conseguirlo. Voz, respiración e identidad. Otro motivo por el que la comunicación puede ser un asunto tan delicado tiene que ver cómo ha evolucionado nuestro oído. El oído humano sintoniza un rango muy concreto de sonidos y especialmente sensible a una frecuencia de escasa amplitud. La voz humana. Muchos animales comparten este rasgo y su sentido de oído está alimentado a una gama específica de sonidos. Los cantos oceánicos, las ballenas, barritar de los elefantes, pertenecen a una frecuencia inaudible para el oído humano. ¿Alguna vez has oído a alguien reírse o llorar a gritos? ¿Has sentido el impulso irracional pero aparente averiguar qué ocurría? ¿O has oído aullar a una manada de coyotes y sus aullidos son tan parecidos, tan humanos? ¿Dios lo era? Es decir, que todo ello resulta una decena de miles de años de evolución a fin de cuidar a nuestros jóvenes y proteger nuestra especie. A la arquitectura interna de nuestro oído se desarrolla para sintonizar específicamente la voz humana y captar de inmediato los sonidos que emitimos en momentos de angustia o alteración. ¿Te acuerdas de ese bebé que reía y lloraba? El condicionante que nos hace reaccionar ante esas señales auditivas se encuentra en más hondo de nuestro ser. La escucha se sirve de esta misma arquitectura y extraña, por tanto, un doble potencial. Escuchar la voz humana puede activar los mecanismos de huida o defensa de nuestro sistema nervioso, o bien el sistema de interacción social que reafirma y conecta y calma. El propio mecanismo del habla explica por qué las palabras pueden tener tanta carga. Los humanos producimos lenguaje verbal controlando el flujo del aire para que a través de la laringe y las cuerdas vocales nuestras palabras son trasladadas por una onda de aire, es decir, por el mismo aliento que alimenta las células de nuestro cuerpo con oxígeno. Desde el momento en que nacemos nace nuestra mente. Párate a pensarlo un momento. Usamos el mismo proceso fisiológico para hablar que para mantener nuestra energía vital. Por eso se trata solo de esto. La respiración y por lo tanto el habla está directamente unida al sistema nervioso mediante una relación recíproca.
Los cambios que se dan en una afectan también al otro. Cuando nos sentimos nerviosos, ansiosos, cuando tenemos miedo o estamos agresivos, es decir, cuando se da cualquier grado de activación simpática. Nuestra respiración se acelera. Cuando estamos relajados, a gusto, tranquilos, o sea, cuando se da cualquier grado de desactivación parasimpática, nuestra respiración se hace más lenta y profunda. Ello se debe, aparte del extraño lugar que ocupa la respiración en nuestro sistema nervioso autónomo, que regula las funciones corporales básicas. La respiración es al mismo tiempo voluntaria e involuntaria. Funciona automáticamente y también está sujetado a nuestra voluntad. El habla es una de las formas más comunes que tenemos de manipular la respiración de manera consciente e intencional. Todo eso tiene particular importancia para la práctica de la comunicación consciente. Cuando entendemos la relación entre la respiración, la voz y nuestro estado mental y emocional, tenemos más dominio sobre nuestra experiencia y nuestra forma de expresión. En distintos momentos del libro ofreceré sugerencias sobre cómo puede usar la respiración consciente de manera la atención del interlocutor, gestionar las emociones fuertes y serenas en situaciones de tensión. Sobre esta fisiología descansa la intrincada conexión entre la respiración, la voz y nuestros sentimientos de identidad. La voz es uno de los aspectos más íntimos personales del ser. En la mayoría de los casos es nuestro principal medio de expresión, una especie de firma sonora por la que nos reconoce e identifica. Entre todas las cosas cambian a lo largo de la vida, el cuerpo que envejece, el rostro que se arruga y se curte con el paso del tiempo. La voz es el rasgo distintivo que cambia más lentamente y en menor medida una vez alcanza la edad adulta. Nuestro sentido del yo está a menudo estrechamente ligado a nuestra voz. Aparte de la música peculiar en nuestra voz, pensamos en cómo nos identificamos entre los demás. Uno de los mecanismos más comunes por los que me doy a conocer es mi nombre de Pilar, una palabra que representa quién soy. Cuando surge un conflicto, el cuestionamiento de nuestra identidad o de la imagen que tenemos de nosotros mismos puede ser lo más doloroso y difícil de encajar. Además de esos componentes fisiológicos y psicológicos inherentes a la comunicación, en la actividad diaria de hablar y escuchar intervienen gran cantidad de factores como las emociones, la clase, la cultura, hasta el misterio, teniendo en cuenta todas las capas que están presentes en cualquier conversación, por sencilla que sea. No es de extrañar que la comunicación tan vivamente. Una experiencia multidimensional holística. Como espero que el lector haya elegido, la comunicación humana es mucho más que simple intercambio lingüístico. Es una experiencia multidimensional, corpórea, diversa, que involucra todo nuestro ser, sentimientos, ideas, recuerdos e historias. Es al mismo tiempo verbal, emocional y somática. La comunicación incluye nuestra forma de usar la voz, el tono, el volumen y el ritmo en el que hablamos. Incluye la gestualidad y el tacto. Nos comunicamos mediante el silencio, mediante lo que no decimos o mediante nuestro uso espacial verbal. Incluye nuestro diálogo interno, cómo pensamos y hablamos con nosotros mismos. Incluye nuestra condición social, nuestras bases culturales, están presentes en todas las interacciones que participamos. La comunicación tiene además un componente somático fundamental en la vibración de la voz. La facilidad de nuestra experiencia subjetiva es dinámica, cambia en tiempo real. Para comunicarnos eficazmente, tenemos que sintonizar con nuestro modo interior y exterior, ajustar continuamente esa sintonía momento a momento. Además, y holísticamente, cruzar todas las fronteras de nuestra vida. Podemos compartimentar nuestro tiempo y dividir nuestra existencia entre la persona, lo social y lo profesional. Pero esas distinciones solo son relativas, vivimos una sola vida. Los distintos papeles que interpretamos, padre, madre e hijo, o amigo, profesor o estudiante, empleado, son facetas interconectadas de un solo personaje. Podemos hablar o comportarnos de manera distinta en distintos escenarios, pero el libreto fundamental vertebral es la hora al mismo. Podemos servirnos de esa naturaleza holística. La comunicación es nuestro provecho. Los cambios que se dan en el área de transferencia de otros contextos de nuestra vida. Al hacer ejercicios sencillos, es coherente que participen en talleres con conciencia de una manera muy intensa de patrones profundos que rigen su vida. Recientemente
Tras practicar la pausa en retiro, una mujer se dio cuenta de lo mucho que su ansiedad social influye en su manera de hablar. Hace pausas, le ayudó a elegir con más cautela lo que quería decir y por qué. Cuando aprendemos nuevas formas de comunicarnos, debemos tener en cuenta este ámbito riquísimo y polifacético que todos los años, cuando aprendemos nuevas formas de comunicarnos. Entonces nuestros hábitos de comunicación ayuda a hacer pequeñas modificaciones paulatinas que podamos mantener a lo largo. Principios. Dado la complejidad de la comunicación, la transformación se da más fácilmente mediante pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Los seres humanos somos organismos vivos muy complejos. En un sistema complejo, un cambio pequeño puede tener efectos de largo alcance. Es como hacer virar un bosque a carga de alto mar. Un navío de esas dimensiones con una tanta inercia no puede virar bruscamente. En cambio, una corrección de 1 grado a 2 al rumbo, si se mantiene de manera constante, hará que el barco cambie radicalmente de dirección con el tiempo. Entrena la palabra entrenar la mente. Al contemplar el vasto paisaje de la comunicación humana, puede resultar abrumador pasar en lo que implica el proceso de heredar. Cómo vamos orientando nuestra manera eficaz algo tan fundamental como los patrones esenciales mediante los cuales nos relacionamos con el mundo. Por suerte, tenemos todo lo necesario para hacerlo: las aportaciones, la neurociencia y la psicología moderna, un método claro y un punto de apoyo mediante el cual invertir el conocimiento en práctica. El método de nuestro entrenamiento en 3 pasos: presencia, intención y atención. El punto de apoyo es el mindful, nuestra capacidad para mantener la atención plena y ver con claridad. Está claro que es necesario transformar esos patrones si queremos llevar una vida más plena y auténtica y trabajar juntos para afrontar los cambios radicales que están teniendo lugar en nuestro planeta, en nuestros gobiernos, nuestras economías, así como el medio ambiente. Debemos aprender a escucharnos mutuamente y a comunicarnos de manera eficaz. A lo largo de este libro te animaré a indagar una forma de pensar, escuchar y hablar con el fin de efectuar pequeños cambios en tu comprensión y tus hábitos. Estas modificaciones, si las mantiene a lo largo del tiempo, se traducen en un cambio duradero de forma de hablar, tus relaciones y tu vida en general. Principios. Dada la complejidad de la comunicación, la transformación se da más fácilmente mediante pequeños cambios sostenidos en el tiempo. Punto clave: ejercitar la presencia de la comunicación es difícil por muchos motivos. Falta de práctica nos pone en contacto con nuestra vulnerabilidad, puede ser un impulso evolutivo, pero no es salvo el contacto visual de primatas, puede señalar la agresividad. Oír una voz humana puede ser tranquilizante o alarmante. La comunicación verbal está ligada a la respiración, al sistema nervioso, al sentido del yo. La comunicación es multidimensional y holística. Se compone de un intercambio lingüístico de información, comunicación no verbal, nuestro diálogo interno, experiencias cognitivas, nuestra experiencia emocional efectiva, nuestra experiencia corporal somática, nuestras experiencias corporales somáticas, condiciones personales, psicológicas y sociales y culturales. Preguntas y respuestas. Me resulta más fácil estar presente cuando hablo que cuando escucho. ¿Es normal? Cada caso es distinto. Me parece fascinante que a algunas personas les resulte más natural hallarse presentes en modo receptivo que otras en el modo expresivo. Si prestas atención, quizás incluso notes que estos cambios dependen de con quién hables. Considera la información útil. Nos interesa sacar partido a nuestras fuerzas, desarrollar nuestra capacidad para estar presentes tanto cuando hablamos como cuando escuchamos. Nos hablamos de las pausas. Creo que no podría hacer pausa en casi ninguna conversación. Perdería el turno de palabra, me temo. Tener confianza en nuestra propia voz, en que podemos ocupar un espacio para decir lo que pensamos, es muy, muy importante. Quiero cualquier herramienta de comunicación apoye, refuerce esa tranquilidad interior. Hacer pausas deliberadas y prolongadas es más bien un ejercicio de entrenamiento. Puede haber ciertas conversaciones o relaciones en las que sea posible hacer una pausa larga, pero normalmente ayuda más a crear pausas cortas y no tan llamativas. 2. El poder del mindfulness. Hay algo misterioso y sagrado en el hecho de estar vivo. Es la conciencia, es algo demasiado importante para olvidarlo. Christian Freier.
Mi padre me crió en Palestina británica en la década de 1940. Una chovolada, una sola habitación, su madre criaba gallinas, cabras y conejos y su padre trabajaba ensayando paredes y regateando un kiosco que vendía revistas, golosinas y zumos recién hechos. Habían llegado respectivamente de Bislán y Polonia en su adolescencia buscando una nueva vida. A mi padre, el mayor de 3 hijos, lo mandaron a Kitzbühel. El cumplir 3 años para tener boca menos que alimentar. Hace poco me contó que durante sus primeras semanas en Kitzbühel, por las tardes veía ponerse el sol sobre los campos de su habitación. Me habló de lo hermoso que eran aquellos atardeceres y de lo que en paz se sentía. Al poco tiempo, un día que estaba en mi cuarto, levanté la vista y me di cuenta de que se estaba poniendo el sol. Había dejado de notarlo. Se interrumpió y guardó silencio unos instantes. Siempre me ha molestado porque dejé de notarlo. Gran parte del tiempo no estamos aquí, desconectados de nuestros sentidos y la experiencia directa de estar vivos. Tenemos la cabeza en otra parte, pensando en el pasado, en el futuro, haciendo planes, recortando, lamentándonos. Las historias de mi padre marcan un momento clave de todo afrontamiento. Muchas veces a lo largo de la vida, ¿qué hacer cuando nos damos cuenta de que no estamos viviendo de manera consciente? El fundamento de la conexión, la tendencia plena, mindful, nos devuelve nuestra energía. Es lo que nos permite disfrutar de la belleza de una puesta de sol, del prodigio de un árbol contenido al misterio y la maravilla de la entidad humana. Tales vivencias inducen un estado de conciencia natural, el que nos sentimos hondamente arraigados en el presente, conectados con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Ese estado de presencia plena está al alcance de todos y todo momento. Aparte riqueza cualquier vivencia cotidiana, como preparar la comida, hablar con un familiar o sentir en la piel el aire de la mañana. Nos permite apreciar la vida y transitar con ligereza, elegancia por sus tramos más arduos. Como he dicho, la presencia plena también desempeña un papel esencial de la comunicación, por el mero hecho de que entender cualquier cosa tenemos que estar presente. ¿Alguna vez has intentado conversar con una persona que está distraída? Quizás tú mismo te hayas distraído al estar en la conversación. ¿Cuántas discusiones has tenido simplemente con la persona con la que hablabas, no te estás escuchando, o porque alguien no te ha podido hacer una pausa frente a su lenguaje? Podemos estar muchas de las dificultades que nos surgen en el diálogo simplemente bajando el ritmo y estando más presentes. Mindfulness es presentar atención a lo que está sucediendo en el momento presente de una manera equilibrada y serena. La atención no es solo un prerequisito para la comprensión, va mucho más allá. La presencia sienta las bases de la conexión. Cuando alguien está escuchando atentamente, lo notamos. La presencia es una invitación de espacio a otro y le abre las puertas para que unan a nosotros en el diálogo. Este tipo de conciencia en tiempo real es uno de los fundamentos de un diálogo saludable y eficaz. Sin ella funcionamos como mucho en piloto automático y puede que sin pretenderlo estemos sembrando la semilla de la desconexión. Sin atención plena corremos el riesgo de no estar presentes. Principio: la presencia siente las bases de la conexión. Lo paradójico es que la presencia plena no requiere mucho esfuerzo extra. A la larga quizás descubramos aquello que nos permite ahorrar energía en comparación con la que despilfarramos cuando no estamos presentes. ¿Cuántas veces nos tomamos el tiempo de establecer conversaciones con otras personas ejercitando la presencia? En nuestra vida cotidiana entablamos conversaciones atropelladas y luego nos preguntamos por qué hay tantos choques. ¿Qué ocurriría si empezamos a hablar partiendo de una autoconciencia clara, lúcida y bien asentada en el presente? Si aportamos mesura y respeto al proceso de establecer contacto con otro ser humano. Abrir camino mediante la presencia es el primer paso para una comunicación eficaz. Es una práctica rica y profunda, multidimensional en los fundamentos del emplear que estamos conversaciones desde la simplicidad de la fortaleza de nuestra propia presencia. Es un proceso continuo en el que retomamos a la presencia una y otra vez, escuchando y hablando desde una posición consciente de todas las posibles conversaciones difíciles. Cuando hemos desarrollado esta habilidad, nuestro sistema nervioso recuerda cómo retornar a la presencia, al igual que un giroscopio que encuentra su eje. Nos damos cuenta enseguida de cuánto hemos puesto el piloto automático y nos estamos obcecando en nuestra postura y nos ajustamos conforme a hecho. Así pues, que en la presencia plena
plena, dicho de la manera más sencilla, la atención plena o mindful, consiste en saber lo que está sucediendo en el momento presente en una manera equilibrada y serena. Es el ojo atento y aplicado a la naturaleza que observa paciente su objetivo del estudio con lucidez, interés y asombro. El mindful no es una experiencia puramente mental, es una materialización profunda de la tierra, de la conexión, de la exigencia, de las sensaciones, emociones, sonidos, imágenes, para centrarse en la tendencia generacional asociada al mindful, con un ejercicio mental utilizado en término presencia, que referirse a la experiencia de la atención plena en el momento actual. Para ilustrar lo que estoy diciendo, vamos a hacer un experimento muy sencillo. Ejercicio. Ahora mismo, mientras les he estado sentado, puedes colocar las sensaciones físicas. Quizás sientes cierta pesadez, presión allí donde tu cuerpo está, contacto con el sillo y contacto con tus pies en el suelo. Mantén fija la atención en ese punto de contacto. ¿Estás consciente? Difícil entrar la atención en la experiencia directa. La presencia plena también nos ayuda a investigar nuestra experiencia como una potente lumbre. Es un instrumento que podemos emplear para perfeccionar nuestra percepción. Nos permite observar el desarrollo del proceso de comunicación, nuestro discurso, lo que oímos, incluso el mundo de nuestros pensamientos, percepciones y emociones. El mindful implica cierto poder de pertenencia. La capacidad de mantener atento nos ayuda a recordar las herramientas que hemos aprendido. Podemos conocer todo tipo de habilidades comunicativas, pero si no recordamos cómo utilizarlas no nos servirán de nada. Mantener la atención plena en un momento es fácil, como he podido comprobar. Lo difícil es conseguir que esa atención sea continua, sostener a largo el tiempo. Sigue siendo consciente del cuerpo sentado. Aquí es donde interviene la práctica reforzada activamente la presencia mediante la repetición paciente y amena. Aprovecha nuestros puntos fuertes. Para mejorar la capacidad de estar presente debemos empezar por identificar nuestros puntos fuertes, cualquier aspecto que necesitamos desarrollar. Ejercicio. ¿Qué ayuda a concentrarse en lo presente? ¿Qué te desconecta? De hecho, tómate un tiempo para pensarlo y haz una lista. Posiblemente cuanto más tiempo pases reflexionando sobre esas cuestiones, más te sorprenderá lo que descubras. Quizás te des cuenta de que ya sabes bastantes cosas sobre este presente. Aquí tienes algunos ejemplos de cosas que la gente suele mencionar. Puedo conectar a la presencia, bajar el ritmo, respirar, pasar tiempo. Estar en la naturaleza, el sentido de la música, el sol, la lluvia, la belleza. Puedes desconectarte de la presencia, el estrés, el cansancio, la prisa, el miedo, la impaciencia, la sensación de peligro, la falta de seguridad. Cuanto más familiarizados estemos con las condiciones particulares que nos conectan o desconectan en la presencia, más fácil será identificarlas en nuestra vida cotidiana. Yo, por ejemplo, entiendo desconectarse de la presencia cuando la persona tiene prisa, lo que significa que en esos momentos prohíbe ciertos tropiezos, tanto físicos como en relaciones sociales. Puede que se caiga algo en la cocina o que se olvide el almuerzo e incluso diga algo desagradable. Hace unos años se aprendió la lección de un sentido. Estaba en una fiesta de despedida de honor. Evan estaba a terminar un año de trabajo en un centro de meditación. Después de la fiesta teníamos planes de ir al norte recorriendo la costa de California y no había concertado un cierto taller para instalar una radio en el coche para el viaje. Quería que todo fuera perfecto. El sentido de tipo del término, al acercarse la hora de irnos, empezamos a poner cada vez más nerviosos, por el miedo no llegar a tiempo al taller. Como la fiesta se alargaba, por fin enuncié que teníamos que irnos para que la situación no resultara violenta. Eva acudió a los anuncios, pero cuando llegamos al taller estaba llorando, estaba furiosa con ello por haber interrumpido unas vivencias que ella era importante consigo misma por no haber hablado. En fin, el afán por el viaje fuese perfecto, no había dado cuenta de que ella estaba disfrutando. Cabe largo tendido sobre el incidente, sobre cómo desconectar la presencia puede tener sin pretenderlo nosotros consecuencias dolorosas. Se trata de un ejemplo sin consecuencias graves, pero ahora soy consciente del coste que tiene la prisa. Estoy muy atento por no caer de nuevo en ese error. Esa presión interna actúa como una señal de alerta que dice, cuidado, estás desconectando de la presencia. En lugar de ser un obstáculo, recuerda que debo estar presente. Casi toda nuestra civilización nos aleja de la presencia. Ganarse la vida en la sociedad actual genera mucha tensión, demanda gran parte de nuestro tiempo, de nuestra energía, y esa demanda deja poco espacio para que cultivemos la atención plena del presente. Nuestra cultura instantánea, de pantalla táctil, nos bombardea a diario con mensajes y señales hacia el futuro, tratando de convencernos de que nuestra felicidad reside en el siguiente chute de diversión, en el nuevo dispositivo, en la próxima experiencia arrebatadora.
Nuestro canal de información están programados con algoritmos cuyo objetivo es escapar de nuestra atención, lo que conduce a la distracción mayor. En medio de esta luz, información consume la interacción humana cara a cara, cada vez ocupa menos espacio en nuestras vidas. ¿Alguna vez has fijado en cuánta gente está apagando las pantallas en sitios públicos, incluso en parques y restaurantes? Sin embargo, ¿por qué tiempo que pasamos navegando por internet o enfrascados en nuestros pensamientos, todo volvemos tarde o temprano a la presencia aquí, a nuestro cuerpo? Reconocer la presencia. Nuestro estado natural es un estado de alerta relajada abierta que se caracteriza por la satisfacción y el bienestar. Es algo innato desde el punto de vista evolutivo. Estamos programados para concentrarnos profundamente con el aquí. Incluso en el mundo actual, con todo ajetreo y distracciones, la presencia no tiene por qué ser algo que se dé solo muy sentado. Puede mejorar activamente nuestra capacidad para reposar, ese estado equilibrado para reconocer cuando hemos abandonado o volvemos más eficientemente. Utiliza el siguiente ejercicio para volver a un estado de presencia natural. Tómate unos minutos para mirar alrededor allí donde estés. Deja que tus ojos exploren una curiosidad, lo que ven. Algo nuevo, distinto, llama la atención. Acompaña el movimiento de los ojos con la cabeza. Mira alrededor. Haz la experiencia de ver fijamente las formas, los colores, la luz, el entorno, que atrae a tu vista de manera natural. Si algo te interesa, pasa la mirada en ello. Continúa explorando a tu ritmo. Fíjate en cómo te sientes tras mirar a tu alrededor. Quizás note que inspiras o aspiras profundamente y que tu cuerpo se relaja. Utiliza así los ojos, la cabeza y el cuello. Indica nuestro mecanismo instintivo de defender que estamos a salvo del peligro en nuestro entorno físico inmediato. Puedes tener ejercicio de orientación a cualquier momento mirando a tu alrededor fijamente en el efecto que sobre tu mente y cuerpo. Sinceridad. La presencia requiere autenticidad. Guiar con la presencia no significa que tenga que sentir de determinada manera. Si fuera, sería todo muy limitado. La presencia requiere autenticidad. Es la disposición de ser sincero con nosotros mismos sobre lo que está pasando, sea lo que sea. A veces nos sentimos claramente descentrados, pues que estemos nerviosos, enfadados o alterados. La potencia del mindfulness reside en lo que se trata de tener una experiencia concreta, sino más bien de la capacidad de saber y percibir directamente lo que está sucediendo sin que nuestras reacciones nos bloqueen. Ejercitar la presencia en una conversación significa aceptar lo que sucede de manera experiencia. Esto es verdad, es lo que pasa en estos momentos. Eso no significa que tengamos que pasar por alto actos dañinos o dar la razón automáticamente a otra persona. No impide que adoptemos una posición fuerte ni significa que tengamos que decir necesariamente todo lo que nos pasa por la cabeza. Bueno, solo estamos siendo sinceros. Supone que reconozcamos la realidad de lo que está sucediendo. Si no podemos ser sinceros con nosotros mismos sobre lo que está pasando, ¿cómo vas a tener la esperanza de escuchar unos a otros, mucho menos de resolver una situación complicada? Este tipo de sinceridad proviene de información fidedigna sobre lo que está ocurriendo dentro y fuera de nosotros. Aprendemos a acceder a nuestros sentimientos y nuestras necesidades en tiempo real, interpretar con exactitud la evidencia de otro. Eso a su vez nos ayuda a saber lo que tenemos que decir para sentirnos escuchados, para seguir adelante y para resolver esta diferencia. Principio. Guía con la presencia. Inicia una conversación con la atención centrada en ella y procura mantenerla y ser sincero contigo mismo y sobre lo que está pasando. El indicador de aceite, presencia y reactividad. Durante un tiempo impartí clases de mindfulness niños de primaria en el centro de Oasis, California. Las chaves me contaban muchas cosas sobre la práctica de la atención plena. Les ayudaba a gestionar emociones fuertes. Un niño me comentó que había enfadado tanto con su hermana que le había entrado ganas de darle una patada. Pero entonces me acordé de mindfulness, me dijo, centré mi atención en la respiración, respiré hondo unas cuantas veces y me calmé. Cuando la atención se desboca y la presencia nos centra, cuando más familiarizados estamos con el sentimiento de estar presente, más fácil nos resulta detectar las señales sobre activación y alteración. Es como fijarse en el piloto del coche que indica que nos estamos quedando sin aceite. Si le prestamos atención en cuanto se enciende, podemos ahorrarnos muchos problemas. ¿Qué ocurre cuando estamos enfadados, asustados o dolidos? Se te acelera la respiración, se te hinchan los dientes, sientes calor o frío. Empiezas a desconectar. En lugar de darle una patada, puedes utilizar el mindfulness para captar esas señales y crear dentro de ti el espacio necesario para elegir cómo vas a reaccionar. Principios. Cuanto mayor sea la atención plena, mayor capacidad de decisión tenemos.
Sentirse sobreactivado no es malo, es una parte saludable de estar vivo, solo es problemático si carecemos de atención plena. Sin embargo, a mucho del ritmo de la vida moderna nos mantiene continuamente en un estado de sobreactivación, ya sea por el estrés del tráfico, por la cantidad del trabajo que tenemos que sacar adelante o incluso por la cafeína que tomamos. Podemos vivir un continuo estado de pánico de baja intensidad, siempre alerta. Si no se controla esto puede conducirnos a conflictos interpersonales innecesarios. Al practicar el mindfulness, aprendemos a calmarnos y aliviar el nerviosismo sin que se produzca esa sobrecarga. Incluso algo tan sencillo como respirar hondo y exhalar lentamente puede servir para calmar el sistema nervioso. Entrenar la presencia plena. Me encanta lo portátil y adaptable que es la presencia. Puede practicarla en cualquier momento, en todas partes, sin ningún equipamiento ni conexión especial, sin que entere nadie. El mindfulness, sentir la respiración, el cuerpo, fijar en el sonido de los pensamientos o las emociones pueden practicarse en plena vida cotidiana. Para la conversación, importante disponer de una herramienta ligada ágil al mindfulness, recorriendo y reservar un rato todos los días para el ejercitar. Es como tener una llave maestra que abre muchas puertas dentro de tu corazón y tu cabeza. Incluso unos pocos minutos de práctica pueden tener un efecto positivo en tu día a día, aportar energías renovadas, claridad mental y resolución. Un método más fiable para cultivar la presencia es anclar nuestra atención a sensaciones corporales, devolvernos en el mundo e interactuar con otras personas. La atención que prestamos a los que vemos o oímos suele desvanecerse, es fagocitada por pensamientos del pasado o del futuro. Anclar la atención en el cuerpo corresta esta tendencia a proporcionar un lugar en el que reposa y apoyarse. Las sensaciones solo dan aquí y el ahora cada vez que se presentan atención y sensación te resulta hacia presente. A continuación expongo 4 métodos básicos para cultivar la presencia. Cada uno de ellos te sirve una experiencia sensorial concreta denominada punto de referencia, anclaje para fijar la atención en el cuerpo, pero línea central, respiración y puntos de contacto como las manos y los pies. Un ancla, un punto de referencia al que requeremos una reforzada la presencia plena. El objetivo no es dominar todos esos puntos de referencia, sino encontrar unos que te ayuden a sentir más alerta y centrado en medio del descubrir la vida cotidiana. Experimenta con las instrucciones que encontrarás más abajo. Puedes hacer cada ejercicio por separado o sucesivamente pasando uno u otro con fluidez. Mientras practicas, fíjate en cuál te resulta más fácil. El mejor método es el que te conecta con la presencia. Céntrate en el cuerpo. Método 1. Busca la gravedad. Siéntete cómodamente. Empieza por tomarte unos instantes por orientar hacia tu entorno mirando a tu alrededor. Adopta una postura recta y relajada. Cierra los ojos suavemente y respira varias veces. Fíjate en las sensaciones del peso y carga que notas en el cuerpo. Quizás notes el contacto con tu cuerpo con la silla o dureza. Cuando notes que empiezas a distraerte, haz una pausa, luego vuelves a centrar tu atención. Módulo 2. Línea central. A continuación, centra tu atención en la parte superior de tu cuerpo. Siente cómo se yace en torso, toda la cintura. Siente la espalda, los hombros. Módulo 3. Respiración. Mientras estás tranquilamente sentado, fíjate en la sensación de respirar. Desde la atención, inhalar y exhalar. No hace falta bloquear esas sensaciones y sonidos y pensamientos. Simplemente presta atención al ritmo constante de la respiración, como podría escuchar el maullido de las olas de la playa. Deja que tu respiración se convierta en el fondo de tu atención de manera natural. Es normal que la mente se distraiga y se fije en ideas y sonidos y otras experiencias. Cuando te percates de que esto sucede, vuelve a centrar tu atención en la respiración y observa cómo aumenta tu atención plena. Método 4. Punto de contacto. Ahora explora seres concretos en tu cuerpo que sean específicamente sensaciones. En primer lugar, fíjate en tus manos, texturas y demás. Cambia el foco de atención. Por último, prueba a cambiar la atención entre 4 áreas de gravedad, de línea central, de respiración. ¿Estás listo? Cada método tiene su ventaja, ser el tirón de la fuerza. La línea central puede aportarnos una sensación de fortaleza y claridad mental. La respiración puede serenarnos, mientras que los puntos de contacto pueden disparar la atención. También puede dar rienda suelta a la creatividad o exploración de métodos personales para evitar la presencia. Algunas personas llevan siempre una piedra lisa en el bolsillo y sirven de su peso y su suavidad literalmente como piedra de toque. Aporta presencia a la vida. Seguramente has leído las páginas anteriores en cuestiones de minutos, pero incorporar esas prácticas en tu vida cotidiana requiere tiempo,
Elige un método para empezar y prueba a practicar de 3 formas distintas. Esa concentración al principio, solo mientras escuchas. Cuando estés a solas, centra tu atención al 100% del anclaje. En momento de transición, hazlo en la medida que creas que lo permite el contexto. El contexto. Cuando se interactúa con otras personas por solo el 10 o el 20% de su atención en el anclaje. Al principio puede resultar incómodo practicar este ejercicio durante una conversación, quizás complemente normal. Con el tiempo tu mente aprende a equilibrar la información sensorial externa de la presencia interior anclada al mantener una ligera tensión en su cuerpo durante la conversación. Al principio se trata sobre todo de recordar que has de estar presente. Esta manera de hacerlo es tomarnos unos instantes cada mañana para marcar un propósito y luego al final del día reflexionar sobre cómo ha sido este caso. Después de levantarte, haz varias respiraciones para que adquiera la mente el salir del cuerpo. Conecta tu atención con el punto de referencia que está trabajando. En la tarde, al final del día, tómate un tiempo para reflexionar. ¿Te has acordado cuándo? ¿Qué efecto ha tenido? Intenta durante la reflexión matizar la oscuridad. Puerta de entrada a la resiliencia. En un taller, un participante levantó la mano y preguntó con expresión encongada: ¿qué ocurre cuando duele estar aquí? A veces retomar a la presencia puede ser como pisar el extremo equivocado. Un rastrillo desde el represente de golpe de plena cara. Vemos a 1000 por hora. Cuando por fin aflojamos el ritmo para reconectar con nosotros mismos, quizás nos encontremos de golpe con un acúmulo de malestar físico, de estrés o sufrimiento emocional. Con frecuencia buscamos aliviar el dolor y el malestar mediante la evasión o el placer. Eso puede ayudar al reequilibrio en sistemas nerviosos acosados desde distinta frecuencia. Lo peligroso es que esa tendencia busca alivio se convierte en reflejo crónico de cualquier malestar o incomodidad. Con el paso del tiempo podemos volvernos incapaces de tolerar hasta la más mínima molestia sin sabor, sin recurrir de inmediato a hacer algo para cambiarlo. Puede que el dolor se trate de una tensión, interés y presencia. Puede suceder algo asombroso que se cure. Con paciencia y atención constante, el dolor se mitiga. Pensamos en el efecto que tiene sentir la empatía y la presencia de otra persona con un momento de aflicción. Se tenía 19 años cuando se empezó a estudiar budismo en un monasterio al lado del mundo de la India. Echaba de menos mi hogar y director que se encargaba de los estudiantes extranjeros me animó a hablar con uno de los profesores de meditación sobre cómo se sentía. Darwin Saramen era un hombre alto, de ojos amables y risa juguetona, nacida en Sri Lanka. Su piel oscura contrastaba vivamente en sus ropajes blancos tradicionales. Nos sentamos, nos enfrentamos del otro, una habitación soleada de colquín. Escuchó mientras yo le hablaba de cuántos años echaba de menos a mi familia y mi novia. Pasado un rato le daba un poseo de cabeza, pregunté: ¿dónde te duele? Señalé el centro de mi pecho y empecé a sentir el dolor carne viva. Se me saltaban las lágrimas cuando pasó el corazón a la garganta. Wami me sostuvo la mirada, sintió despacio con la cabeza. El dolor se intensificó un momento y luego se dispuso a desaparecer. Sonreí, le di la gracia, convencido de que había hecho algo milagroso. Tardé mucho tiempo en comprender lo que había ocurrido en realidad. Tu compasión me había invitado a estar presente, sentir el dolor y dejarlos salir. Al observar los patrones que impulsaban nuestro hábito de comunicación, quizás descubramos emociones conflictivas o recuerdos dolorosos. La presencia es un recurso esencial para manejar ese terreno. Es una puerta de entrada a la resiliencia que nos ayuda a acelerar las capacidades de duración interior, autorregulación. Cura un corte en nuestra psique. Cuando nos entrañas una herida emocional, con un tiempo, apoyo, presencia, puede repararse el corazón. Con el tiempo, apoyo y presencia puede repararse el corazón. ¿Cómo crear un bucle de retroalimentación positiva? Al esforzarse por intensificar la presencia de tu vida cotidiana, quizás llegues a la conclusión de que es algo muy difícil. Uno de mis primeros muestras de meditación acostumbraba a decir: la práctica del mindfulness es sencilla y no es fácil. Podemos pasar todo el día sin acordarnos de estar presente de una sola vez. Cuando nos acordamos de nuestra reacción, tiende a menudo a ser autocrítica. A veces nos importamos expectativas muy poco razonables, como si tuviéramos que ser expertos desde el primer día. Desde un completamente normal, olvidarse es lo que debe esperar, olvidarse muy a menudo, o dicho de otro modo, lo raro es acordarse. Nuestro hábito de comunicación tiene mucha inercia. Recordemos el símil con el bus que de carga irá a alta mar. Nuestra labor consiste en encontrar maneras de mantener el ángulo del timón. Aportar, aunque solo sea una pequeña cantidad de presencia en la conversación, produce a la larga cambios muy profundos. En lugar de fatigarnos por olvidar nuestro propósito, la clave del éxito es valorar el haberse acordado. Cada momento de atención plena refuerza la atención. Ello es el motivo de celebración, no autocrítica. Aprendamos más a través del cariño y los ánimos que da la crítica amarga.
Si estás enseñando matemáticas y un niño te enfada cada vez más, comete un error, ¿cuánto aprenderá ese niño? ¿Le quedará ganas de seguir estudiando matemáticas? Si asimilas esta idea, te darás cuenta de que tu capacidad de atención plena aumenta rápidamente y se vuelve más fácil y gozosa. El secreto es tener paciencia y persistir. Guía con la presencia tan a menudo como te acuerdes de hacerlo y deja que el resto se dé de manera natural. Entonces, el poder de la presencia. Por elocuentes que seamos, a veces la palabra no basta para expresar las cosas más significativas de la existencia. En momentos de igual que en momentos de trágica aflicción, nuestra presencia sencilla y firme es a veces lo que más dice. Una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida fue despedir a Sad. Una abuela paterna. Yo tenía 14 años cuando sufrió metástasis. Compañía del padre cuando viajó a Isabel a despedirse de ella. Exacta. Yo nunca hablábamos del mismo idioma, pero habíamos compartido muchos momentos de cariño a lo largo de los años jugando a las cartas y simplemente tomándonos de la mano riendo. Tenía unas manos maravillosas, pequeñas y curtidas, unas manos capaces de partir el cuello a un pollo, acariciar la cara. La piel de sus manos eran las mismas del ámbito arrugado, o sea, una abuelita. Todavía soy capaz de sentir el calor y la vitalidad de sus manos. Mi padre y yo íbamos a verla todos los días a la residencia. En nuestra última visita pasamos los tres un rato en el patio y luego volvimos a su habitación. Le dije entre lágrimas con el pecho hebreo, sabe, que la quería y que iba a echarle de menos. Luego que nos apretamos las manos un rato en silencio, fue una despedida sin palabras y la más cargada de sentido que podía esperar. A veces es nuestra presencia la que más dice. La presencia siente las bases de la conexión, queda con la presencia, inicia la conversación y dando la atención, vuelve a ella, esfuérzate por mantener la presencia en sincero contigo mismo y con lo que está sucediendo. Cuantas más atención despleguemos, más capacidad de decisión tenemos. Punto clave, la presencia tiene muchas ventajas, nos devuelve la vida despertando en el momento presente, nos ayuda a recordar que debemos usar las herramientas de comunicación que hemos adquirido, nos brinda información importante sobre nosotros mismos y los demás, nos proporciona señales anticipatorias si nos sentimos alterados o molestos, nos proporciona un partícipe para cautizar la creatividad, nos ayuda a curar. La presencia de nuestro estado natural podemos desarrollar orientándonos hacia nuestro entorno de una manera equilibrada y atenta, y identificando lo que nos ayuda a mantenernos conectados con la presencia que nos desconecta. Practicando el maximum del cuerpo mediante un anclaje y la gravedad en línea central, la respiración y puntos, como las manos, los pies. Comenzando acabando el día con la intención, creando un bloque de retroalimentación positiva al valor de los momentos en el que nos acordamos de estar presentes en lugar de autocriticarnos por olvidarnos. Preguntas y respuestas. A veces me siento muy presente y muy atento en lo que está diciendo de alguien, pero en cambio no soy consciente de mi cuerpo. ¿No hay que ser presente? Hay muchas formas de estar presentes. Podemos estar presentes desde un punto de vista cognitivo, en el interlocutor emocionalmente con nuestros sentimientos y deseos somáticamente de manera física. El objetivo va a ser integrar esos dos ámbitos, utilizar el cuerpo como la base para la presencia que traduce una especie de plenitud y poner los cimientos para desarrollar las otras formas de presencia. He intentado ser más presente y consciente cuando hablo con un miembro de la familia, y la sensación era tan intensa que estaba incluso a hablar y escuchar. Casi me parecía que volviese más reactiva que está pasando. Puede ser abrumador sentir lo que está pasando por dentro, sobre todo si se trata de una conversación difícil. En ocasiones estar más presente puede develar sentimientos dinámicas que estaban soterrados. Otras veces puede que nos sintamos más expuestos y vulnerables. Cuando de esas reacciones pueden generar un sentimiento desorientado, te animo a seguir estar presente. Haz lo posible por mantener el equilibrio, pase lo que pase, surgir, sigue alternativas en poner el piloto automático. Si empiezas a agobiarte, siempre puedes decir a la otra persona, me gustaría seguir hablando, pero no noto que eso se agobia un poco. ¿Te importa lo que hace una pausa? Muchas veces se siente lo bastante gusto como para relajarse y estar presente. ¿Cómo puedo practicar la presencia si no me siento seguro? Esa pregunta siempre se conmueve. Para mí indica tanto nuestro anhelo de conectar con nuestra vulnerabilidad. Hay una multitud de cosas en nuestra sociedad que nos contribuyen a la relajación que hace nuestro organismo, es decir, sentimientos de agregado a la comodidad de las relaciones sociales afectivas. Quiero que seamos capaces de comprender nuestras vivencias individuales en el contexto que superestructuramos de nuestra sociedad. De lo contrario, tenemos que ver las dificultades que nos surgen como algo personal y a pesar de alguna forma con culpa nuestra. Cuando tenemos en cuenta lo desconectada que está la cultura moderna del sentimiento regado perteneciendo a la comunidad, como las presiones económicas reducen al mismo tiempo crear vínculos de apego saludables entre padres e hijos.
Se comprende que nos sintamos relajados y seguros. Puede que hayamos interiorizado esa sensación de inseguridad a partir de experiencias negativas basadas en nuestro género, orientación, raza, clase social u otros aspectos de nuestra ubicación en la sociedad. Es importante identificar los ámbitos en los que quizás necesitamos esfuerzo, buscar recursos, trabajar para afrontar las causas reales de nuestros problemas. También es importante cuestionarse aquello que damos por sentado. Nuestro sentimiento de seguridad puede acabar siendo un apego muy estrecho al confort emocional, pero la seguridad a la ilusión. Hacemos todo lo que podemos para evitar sufrir o impedir lo que nos maltraten y al mismo tiempo somos conscientes de que el mundo no está desprovisto de peligros físicos y emocionales. En lugar de contribuir a alimentar nuestros miedos, esta comprensión puede hacer que nos sintamos más libres, llenos de vitalidad. Las herramientas y los enfoques que expongo en este libro pueden ayudarnos a establecer una base firme y cómoda de autoconexión que alimenta nuestro sentimiento de seguridad desde dentro, no desde fuera. El principio del lado menos profundo de la piscina se esencia en ese aspecto. Buscas personas y situaciones con las que te sientas un poco más a gusto, relajado y empieza a practicar en casos contextos. Aunque sea con tu mascota, tu árbol favorito y el sistema nervioso, anhela los efectos de calma en la interacción social amistosa y cotidiana. Llevamos los meninos haciéndolo y nuestro cuerpo guarda memoria de cómo conecta a partir de nuestra creencia, condiciones adecuadas que le damos por la oportunidad. Atención relacional. Toda vivencia verdadera es un encuentro. En relativo a la conversación y la fuerza de nuestros hábitos, las presentaciones de condicionamientos sociales pueden hacer que resulte extremadamente difícil mantener la presencia. En esos casos, la práctica interna nos sirve de base. Nos sentimos las conversaciones como frenos para entrenar la presencia utilizada en técnicas que anclan la intención en el transcurso del diálogo y desarrollo de capacidad de atención relacional. Cuando empecé a formarme en técnicas de comunicación tras 5 años de práctica constante del mindfulness, advertí cientos cambios y empecé de manera natural a aportar más presencia cuando decidí hablar y escuchar. También empecé a introducir ajustes sencillos de flujo de habla, a hacer pausas sutiles, cambios de ritmo para modular el sistema nervioso. Con el tiempo aprendí a ampliar mi atención partiendo del sentimiento de mi propia fixidia para incluir a la otra persona en nuestra conexión y el espacio que nos rodea. Puntos de decisión: hablar o escuchar. Elegir conscientemente cuándo hablar y cuándo escuchar es esencial para mantener una conversación plena de sentido. En algunos aspectos es la habilidad comunicativa primordial. ¿Cuántas veces has dicho algo e intentas después te has arrepentido de haberlo dicho o has mandado un correo electrónico cuando habría sido preferible dejar que las cosas se calmaran un poco? Tener el valor de decir lo que pensamos, al igual que importante. Si nos hablamos podemos sentir que no hubiéramos traicionado a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. La conversación es una interacción dinámica entre las decisiones de cada persona al hablar y escuchar. Cuando una decisión es consciente y respetuosa, la conversación tiene que ser más productiva y agradable. Esa decisión inconsciente e impulsiva, las conversaciones tienden a ser menos productivas y más estresantes. Llamo a esto cultura del punto de decisión entre hablar y escuchar. Este ejercicio presencial todo importante nos brinda una elección. ¿Por qué estoy hablando? Se pregunta la ponente. ¿Por qué estoy pensando? Añade el siguiente proceso. El punto de decisión es un momento de atención en el que decidimos si hablar o escuchar. Ser capaces de mantener la presencia en este punto crítico exige práctica. A veces el momento de tomar la decisión pasa a toda la velocidad como una señal de tráfico cuando vemos a 120 por automóvil. El impulso de hablar puede ser tan fuerte que nos impide verbalizar simplemente para aliviar la presión interna. Si somos más bien callados, podemos tener la sensación de que nuestras oportunidades de intervenir en una conversación desaparecen antes de que tengamos de valor para hablar. Aquí es donde entra el juego del mindfulness. Cuando en la meditación aprendemos a observar las sensaciones desagradables, el dolor de la rodilla, la molestia de la espalda, sin reacción de manera inmediata. Desarrollamos la capacidad de percatarnos de un impulso sin que nos mueva inmediatamente a la acción. La ansiedad que nos produce la conversación suele aducir a sus raíces el deseo profundo de que nos vean o escuchen, en la necesidad de seguridad, aceptación arriesgada, etc. Cuanto menos convencidos estemos de que esas necesidades van a satisfacerse, mayor es la tensión que experimentamos al haber guardado silencio. Quizás tomamos el sí, decidimos seguirlo si no podremos decirlo nunca. Es decir, que si podemos algo se desarrolla en traduciría en desconexión. Cuanto más formas encontramos de suplir esas necesidades y cuestionarlas eficazmente, cuando no las identificamos menos presión sentimos para hablar o permanecer callados o más podemos relajarnos. No hay peligro entonces en decir lo que pensamos, ni prisa por decirlo todo a la vez. Es algo importante, encontraremos el momento y la manera oportuna para decirlo.
Esa capacidad se desarrolla lentamente. A medida que aprendemos a reconocer nuestras necesidades y a satisfacerlas, aprendemos a confiar en nosotros mismos. Preste atención a cualquier pequeño éxito, ayuda al sistema nervioso a calmarse y relajarse. Con un nuevo umbral de tranquilidad y relajación puede empezar a desconectar faltas alarmas que nos impulsan a hablar o nos los impiden. Aunque nuestra capacidad de decidir conscientemente, luego podemos discernir qué es más útil para hacer avanzar la conversación y con equilibrar todas las necesidades que hay sobre el TEP. Ejercicio, puntos de decisión. Para practicarse con alguien quien te sientas relativamente a gusto, el sentimiento familiar que hace resuelto más fácil adquirir esa herramienta. En el transcurso de una conversación, fíjate en cuándo decides hablar. Si descubre hablando sin haber elegido conscientemente hacerlo, intenta parar y dejar un espacio para que la otra persona continúe. Fíjate en lo que siente al escoger activamente, es decir, algo, un lugar de hacerlo automáticamente, es decir, haciendo de cualquier otra decisión lineal. Reuniones. En una reunión suele haber más posibilidades de guardar ciertamente mucho silencio. Posibilidad de guardar silencio que una conversación en un reclutor único. La próxima vez que se hace una reunión, fíjate en cómo aumenta y disminuye el impulso de hablar o a medida que se desarrolla la conversación si hay algún asunto importante sobre el que quieras intervenir. Elige cuándo hacerlo. Toma también, empieza diciendo, me gustaría retomar un tema que hablamos hace un minuto. Fíjate cómo te sientes después de intervenir. ¿No te sientes aliviado de la inseguridad? Comunicación escrita. Puede tomar la decisión consciente de que escoge un vistazo a tus bandejas de entrada o tus redes sociales. Es decir, cuando escuchas, cuando lo hagas, haz una pausa antes de contestar para reflexionar sobre si quieres hablar. ¿Es el momento adecuado? ¿Te convendría esperar o no decir nada? Parte de esa investigación consiste en conocer nuestros patrones de conducta. Tenemos que hablar con libertad, comodidad y nos cuesta el espacio para otros. Nos sentimos más cómodos escuchando y nos resulta difícil intervenir en la conversación. Casi todo nos da una mejor cosa que otras. Circunstancias, acontecimientos ligados a nuestra raza, clase social, sexo y otros aspectos de nuestra posición social tienden a moldear nuestra forma de manifestarnos o relacionarnos. Todos hemos recibido mensajes respecto de cómo se espera que nos comportemos, mensajes explícitos o implícitos en personas a través de los medios de comunicación, narraciones de las culturas en general, mediante diversos estímulos de aprobación y desaprobación, e inclusive digamos que no hay una manera ideal de ser o de actuar en cualquier circunstancia. La manera es la flexibilidad dinámica mediante la presencia, escoger y hablar, escuchar según la dirección. El poder del ritmo y la pausa. Si tuviera que enseñar una sola herramienta para entender la presencia, sería la pausa. El espacio de una pausa puede suponer un cambio enorme. Un compañero que enseña meditación o presos jóvenes suele contar con una anécdota sobre todo su trabajo de prisión. Preguntó sobre el reclutado cuánto tiempo de cabal van a descubrir, sumados a cuántos jóvenes suelen ascender a más de 100 años. Luego les preguntó cuánto tiempo os ofrecéis antes de cometer el delito por la acabáis aquí. El tiempo total es de menos de 2 minutos. Frente a ese contraste tan chocante, mi compañero implica a los jóvenes que el mindfulness te ayuda a hacer una pausa entre un impulso y tu reacción para que tengas más capacidad de decidir y hacer con tu vida. La pausa respeta la posibilidad. Eso es un instante podemos respetar pensamientos, sentimientos e impulso, elegir cuáles seguir. Es como una meditación, una inyección, la presencia que nos ayuda a mantener la claridad mental y el equilibrio. Lo que nos ocurre es el espacio de una pausa que puede ser muy diverso. Podemos anclar nuestra atención en el cuerpo, relajar para nuestra atención interna, volver a una interacción concreta causada en nuestras emociones que nos absorben sin ningún control, ordenar nuestras ideas del cómo actuar. Hacer una pausa es una expresión natural y un refuerzo de la persona. Esencial. Cuando centro la atención es por mi cuerpo, más percibo la agitación de mi sistema nervioso y los cambios sucesivos al ritmo o voluntad de mi voz. Puede dejarme arrastrar por esa oleada de energía expresado entusiasmo, obligación, por ejemplo, o tocar el freno. Como sucede en el caso del punto de decisión, el objetivo no es hablar continuamente con un tono monótono o inexpresivo, sino desarrollar destrezas involuntarias en una gran amplia circunstancia. Las pausas flexibles varían de duración dependiendo de la situación. Si se puede hacer un micropausa o una interrupción así imperceptible en el flujo del discurso, tiempo suficiente para aclarar la atención en el cuerpo y nuestras intenciones. Ejercicio: hacer pausas. Si alguien o con quien hace la práctica de ese libro pone una alarma del reloj que supone en 5 minutos durante ese tiempo, habla de algo que hayas dicho últimamente y que os hayas gustado. Prueba a hacer una pausa momentánea, lo que una de respiración.
Antes de cada intervención, intenta hacer una pausa breve en medio de una fase entre otra y otra. Durante la pausa central, vuestra atención es un punto de referencia en el cual vuestra sensación general presencia. Eso debería bastar para disminuir considerablemente el ritmo de la conversación y seguramente os parecerá un poco natural. Es un ejercicio de entrenamiento para practicar la pausa y volver a estar presentes de manera premeditada, como puede practicarse un golpe al ritmo movimientos. También puede experimentar haciendo pausas premeditadas en conversaciones poco importantes. Puede hacer una pausa por espacio de lo que dura una respiración antes de hablar o responder como medio para centrar la atención o el anclaje del cuerpo. No hace falta que los comporten de manera extraña, que ni siquiera se pongan respiración a hondo. Solo afloja un poco el ritmo y párate a pensar. Prueba de hacer este mínimo cuando dialogues por alguna manera obvia, interrumpiendo un par de veces, un segundo antes de empezar a hablar una idea a otra. ¿Qué efecto suerte sobre su ánimo o sobre su calidad de conexión de interlocutor?